Bienvenidos a esta segunda clase de este curso de Excel 2013. En esta segunda clase vamos a ver lo que es la interfaz de Excel y las partes en las que se divide. Os recuerdo también la dirección de mi blog, apuntes de informática 73, blogspot.com. En este blog encontraréis no solamente las clases que vamos subiendo en vídeo, sino también muchos de los ejercicios que son propuestos en estas clases. Además, también encontraremos la solución a estos ejercicios e incluso documentos de Excel, libros de Excel, que son los que vamos a usar tanto para las explicaciones como para los ejercicios propuestos. Pues bueno, sin más dilación, vamos a comenzar viendo qué es la interfaz de Excel y las partes en las que se divide. Bien, como vimos en la clase anterior, cuando abrimos un documento de Excel encontramos esta pantalla. Esta pantalla es lo que se llama la interfaz de Excel, es decir, aquí es donde tenemos nuestras herramientas, las herramientas y las partes que Excel nos propone para nuestro trabajo. La primera de ellas, vamos a empezar en la esquina superior izquierda, es esta parte. A esta parte se le llama barra de acceso rápido y en esta parte tenemos una serie de botones que nos permiten ejecutar algunas de las funciones que tiene Excel sin necesidad de que las busquemos en los menús que Excel tiene. Por ejemplo, en este caso tenemos la opción, que es esta, la opción guardar, y para ejecutar la opción guardar, que es este simbolito, este icono, este botón, no hace falta que nosotros busquemos en la ficha correspondiente dónde está la opción guardar. Con hacer clic directamente en este botón ya podemos utilizar esa función que nos propone Excel. Por eso se llama barra de acceso rápido, es decir, porque ahí tenemos una serie de acciones que las podemos hacer, ejecutar de forma instantánea sin necesidad de tener que buscarlas en el ribbon o en la cinta de opciones. La segunda parte que vamos a ver iría más o menos desde esta zona hasta esta otra, y a esta zona se le llama barra de título. En esta zona encontramos el nombre de la aplicación con la que estamos trabajando, que es Excel, y el nombre que le hemos puesto al documento que tenemos abierto, al libro que tenemos abierto. Cuando trabajamos en Excel y abrimos un libro nuevo, un documento nuevo, Excel le asigna, como podéis ver, un nombre por defecto. El nombre que le pone es libro 1. Si con este libro abierto abriéramos otro nuevo le pondría libro 2 y así los iría enumerando. También nosotros podemos al guardar poner un nombre concreto y si nosotros al guardar ponemos un nombre concreto es el nombre que nosotros hemos puesto al guardar el que aparecerá aquí. Por ejemplo, voy a abrir un documento que ya está guardado y de paso vemos cómo abrir documentos de Excel que ya están guardados. Para ello tenemos que usar la ficha archivo. Haríamos un clic en la ficha archivo y elegimos la opción abrir. Como podéis ver, es la que me ha aparecido de forma directa. Es porque quizás sea la última que he usado cuando he estado trabajando con Excel. Entonces me viene como la última que he usado, me viene directamente. Pero bueno, puede venir directamente en la opción información, nuevo. Entonces lo que tenéis que hacer es simplemente hacer clic en la opción abrir y cuando hacéis clic en la opción abrir tenéis dos opciones. En esta sección tenemos los libros recientes, es decir, son archivos que hemos abierto recientemente, documentos de Excel que hemos abierto recientemente, y aquí tenemos una lista de todos estos documentos, o bien haciendo clic en equipo podemos seleccionar de nuestro ordenador algún documento de Excel que esté guardado en un sitio concreto. Yo voy a hacer clic para abrir, por ejemplo, este documento de Excel, hago un clic y lo abro directamente. Lo tengo aquí. Y bueno, una vez que hemos hecho clic, pues ya hemos entrado en este documento de Excel. Si os dais cuenta, ahora en la barra de título
aparece el nombre de la aplicación, es decir, Excel, y aquí aparece el nombre que le hemos puesto al documento. En este caso le he puesto ejercicio 19 y aquí aparece la extensión XLSX. Sabéis que desde la versión 2007 las extensiones de Excel que antes eran XLS, pues bueno, luego por ejemplo la de Excel tiene una X más. Bueno, para cerrar, ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a cerrar. Espera. Bien, vamos a cerrar este otro. Y bueno, vamos a seguir con las diferentes partes de la interfaz de Excel. Aquí tenemos estos tres botones. Y estos tres botones, bueno, pues tienen la misma función que tienen cuando usamos cualquier ventana que trabaja en un entorno Windows. A estos botones, que son llamados botones de control de ventana, bueno, pues ya sabemos las funciones que tienen. Para cerrar Excel ya vimos que hacíamos clic aquí. Y luego aquí tenemos la ayuda y también tenemos unas opciones de presentación de la cinta de opciones. Estas opciones las veremos más detenidamente más adelante cuando veamos cómo trabajar, por ejemplo, con la ayuda. Pero bueno, saber que están aquí, que están justo a la izquierda de los botones de control de ventana, que serían estos. En la versión de Excel de 2013 también tenemos aquí el nombre de usuario, nombre de propietario del documento que estamos abriendo. Y bueno, llegamos a una parte que puede ser quizás la parte más importante de Excel, que es esta parte. A esta parte se le llama cinta de opciones y en ellas encontramos todas las opciones con las que podemos trabajar con Excel. Todas las opciones que tenemos habilitadas, porque podemos tener también, de hecho siempre hay opciones que no están habilitadas, que no están en esta cinta de opciones, pero bueno, aquí tenemos las opciones con las que vamos a trabajar. Si necesitamos otras opciones que no están, las podemos insertar. En otra clase veremos cómo modificar esta cinta de opciones. La cinta de opciones se divide en dos partes. Tendríamos la parte superior, que es esta, que es donde está la parte donde encontramos las fichas, y luego tenemos la parte inferior, que es donde están los grupos. ¿Y qué diferencia hay entre las fichas y los grupos? Bueno, por ejemplo, aquí podéis observar que estamos en la ficha inicio. Pues bien, aquí salen todas las opciones que nos permite la ficha de inicio. Y Excel divide esas opciones por grupos, teniendo en cuenta la funcionalidad que tienen. Por ejemplo, todas estas opciones pertenecen al grupo portapapeles, porque las funciones que tienen todos estos botones es bueno, el hecho de copiar, cortar, pegar, copiar formato, es decir, todas son funciones propias del portapapeles. En esta segunda, por ejemplo, tenemos el grupo fuente, porque aquí todas las opciones que encontramos están relacionadas con el formato de fuente. Aquí tendríamos el grupo alineación. Y tenemos también todas las opciones que encontramos están relacionadas con la alineación, con el formato de celda. Y así estarían todas. Aquí tendríamos el grupo número, el grupo estilos, el grupo celdas, el grupo modificar y todas ellas pertenecen a la pestaña, la ficha inicio. Pues bien, además de la ficha inicio tenemos la ficha insertar, que tiene también una serie de grupos, la ficha diseño de página, que también tiene sus grupos, fórmulas, que también tiene sus grupos, datos, revisar y vista. Yo tengo aquí también otra ficha que, bueno, de momento no vamos a ver nada relacionado con esta ficha. Luego tenemos un poquito más abajo, aquí, el selector de celdas. Una de las funciones que tiene es indicarnos en la celda en la que nos encontramos. Si observáis, aquí tenemos
que nosotros estamos en estos momentos en esta celda. Pues aquí nos indica en la celda en la que nos encontramos. Si por ejemplo hago clic en esta otra, como podéis observar, aquí me indica la celda en la que estamos. Ya veremos cómo se nombran las celdas y demás. Esto lo veremos en una clase donde pues bueno, abordaremos qué es una celda, qué es un rango, qué son las filas, las columnas, etcétera. Bueno, tenemos esta parte que sería donde vamos a trabajar y a esta parte pues bueno, la vamos a llamar hoja de cálculo. Aquí están las celdas y luego tendríamos en la parte superior la fila donde están las columnas enumeradas y en la parte izquierda la columna donde están las filas enumeradas. Bueno, y esta sería pues donde vamos a trabajar, la zona de trabajo. Tenemos también en la parte inferior las hojas de las que se compone el documento. En Excel tenemos un libro, este libro es muy grande, tiene una cantidad impresionante de filas, creo que superan el 1.000.000 de filas y también una cantidad impresionante de columnas. Pues además nosotros podemos en un mismo libro, es decir, en un mismo documento, poner más hojas o quitar hojas. Las hojas, por ejemplo, yo escribo en esta hoja, toda esta información está en la hoja 1. Porque si me voy a la hoja 2, que también pertenece al libro que tengo abierto, al libro que tengo activo, pues bueno, aquí hay para poner más información, una información totalmente distinta de la que tengo aquí y en la hoja 3 y aquí podría seguir añadiendo hojas. Ya veremos en una clase que vamos a dedicar a ello cómo trabajar con las hojas. Luego tenemos las barras de desplazamiento, las barras de scrolling, que bueno, son estas dos barras. Estas barras sirven para movernos por el documento. Su funcionamiento es muy similar al de Word. Luego también tenemos, y ya con esto vamos a terminar, esta zona que es la zona de las vistas. Desde aquí se puede elegir entre 3 vistas. Nosotros vamos a trabajar con esta vista, es la vista normal. Luego tenemos también vista diseño de página y tenemos también vista previa de salto de página. Veremos luego cómo la diferencia que hay entre una y otra. Y tenemos también esta zona dentro de la interfaz que es la zona del zoom. Gracias a esta zona, pues bueno, podemos aumentar o disminuir el zoom de esta zona. Perdón, de esta zona, es decir, de la zona de trabajo o lo que podríamos llamar de lo que es la hoja de cálculo. Entonces, si aumentamos el zoom, como podéis ver, la zona de trabajo va aumentando el tamaño. También si lo disminuimos. Y por último, una de las partes más importantes que es esta parte, esta zona. A esta zona se le llama la barra de fórmulas. ¿Por qué? Porque bueno, aquí será donde veamos el contenido real de las celdas en las que estamos. Y me podéis preguntar, bueno, es que cuando estamos en una celda no se ve su contenido real. Pues voy a poner un ejemplo y para ello voy a usar la celda A6. Si vemos el contenido de la celda A6, fijaos que en la celda A6 hay un 0. Sin embargo, realmente en esta celda no he puesto un 0. En esta celda lo que he hecho es insertar una función, la función suma. Lo que estoy haciendo en esta celda es decirle que me sume todas las cantidades que hay dentro de estas 4 celdas. Bueno, 5 celdas. Entonces, si yo no tuviera la barra de fórmulas, yo no sabría el contenido real que hay en esta celda. Es muy distinta, por ejemplo, de esta otra. Aunque aparentemente estas dos celdas tienen el mismo contenido, en esta lo único que he hecho ha sido escribir el número 0, como puede verse en la barra de fórmulas,
Y en esta otra lo que he hecho ha sido escribir una función. Por lo tanto, si yo ahora, por ejemplo, aquí pongo este número, no pasaría nada, pero si lo pongo aquí, como podéis ver, esta celda cambia. Ya cuando veamos las funciones, las fórmulas y demás, veremos esto en más profundo. Pero simplemente con esta explicación quiero resaltar la importancia de la barra de fórmulas. Y desde aquí tenemos la opción de insertar funciones. Ya veremos en una clase que dediquemos para este tema cómo insertar funciones y cómo usar el asistente de funciones. Y bueno, con esto terminamos el contenido de esta segunda clase.